Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo 18. Así dice la palabra del Señor para todos nosotros. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Le he repetido en varias ocasiones que el concepto que tengamos de Cristo y de la Biblia determina nuestra relación personal con Dios y nuestra dependencia de Él. El concepto que tú y yo tengamos de Dios, de Cristo y de la Biblia influye en nuestra permanencia. Lidiar contra batallas que puedan venir a nuestra vida y que traten de destruir nuestra vida espiritual, incluso nuestro hogar y nuestra familia, porque es importante que nuestra fe no esté fundada en ideas y criterios humanos, sino en la verdadera verdad revelada en la Biblia, que es la palabra de Dios. Yo quiero hablarte y que tengas en tu mente esta pregunta: ¿quién es Jesús? Si te entrevistara la CNN y te preguntara: ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Tendrías una respuesta que darle? Jesús quiso saber cuál era la opinión de sus discípulos. Y como el gran maestro que es, no fue directo, sino que utilizando esta técnica de lo más amplio a lo más simple y sencillo, comienza preguntándole: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opina la CNN de mí? ¿Qué opina Fox de mí? ¿Qué opina el Washington Post? ¿Esos nombres yo lo estoy diciendo bien? ¿Qué opina Telemundo? ¿Qué opina Univisión? ¿Qué opina la BBC? ¿Qué opina la gente de mí? Interesante pregunta. Jesús estaba en su tiempo de oración personal, según Lucas nos lo relata, y Mateo nos dice que esto ocurrió cerca de la ciudad de Cesarea de Filipos. Habían dos Cesareas: Cesarea de Filipos y estaba Cesarea Marítima, que había sido establecida por Herodes el Grande. Y estaba Jesús orando y sus discípulos vinieron. Yo no sé de qué manera, cómo ocurrió aquel momento, pero lo cierto es que aprovechando esa ocasión, Jesús les lanza esta pregunta tan interesante a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¡Wow! Y esto a mí siempre me ha llamado la atención. Yo creo, hermanos, no sé si tú coincidirás conmigo, que Jesús no pretendía descubrir nada nuevo con esta pregunta. No es que Él ignorara lo que la gente opinaba de Él. Él sabía la respuesta, Él sabía la opinión de la gente sobre su persona, pero quería oír a sus discípulos y llegar al punto donde Él quería llegar. Jesús tampoco quería saber lo que la gente pensaba sobre su persona para someterse a la opinión popular y así ganar seguidores o adeptos. No, hermanos, el Señor había declarado claramente que Él no vino a complacer a la gente, Él vino a hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. No es: deja ver cuál es la tendencia, deja ver cuál es la opinión, déjame ver cuál es el pensamiento popular para yo sumarme y que la gente me siga. No. Jesús dijo: yo vine a hacer la voluntad del que me envió. No me importa lo que la gente diga, yo vine a complacer al que me dijo: ve y redime a los pecadores de su pecado. Entonces, ¿cuál era el propósito de la pregunta? Si Él sabía la respuesta, si Él no se iba a someter a la opinión popular, ¿para qué el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Yo creo, hermanos, tal vez usted coincida conmigo,
que la intención de Jesús era que sus discípulos, escuche esto, que sus discípulos reflexionaran con más cuidado sobre quién era Él y que comprendieran su ministerio mesiánico a las multitudes. ¿Usted sabe por qué? Porque estos 12 discípulos, excluyendo a Judas Iscariote, que posteriormente lo traiciona, se convertirían, hermanos, en el futuro en los proclamadores del Evangelio. Y es por lo tanto importante el concepto que nosotros tengamos de Jesús, el concepto que nosotros tengamos de Dios y de la Biblia, porque en dependencia de eso, así es el poder y la unción y el compromiso con que nosotros predicamos esta verdad. Hubiera sido desconcertante que después de pasar 3 años y medio haciendo milagros y señales, mostrando su autoridad sobre los poderes demoníacos, la enfermedad y la naturaleza, y revelando las verdades del reino, que los discípulos de Jesús no descubrieran ni comprendieran quién era Él realmente. Por lo tanto, comienza Jesús preguntando: ¿qué dice la gente que yo soy? Para después entrar a la pregunta personal. Porque hubiera sido desconcertante, hermano. O sea, es un desafío. Usted se pasa 52 domingos aquí hablando de la Biblia, de Cristo, y levantando el ánimo. 52 miércoles, 52 viernes. Los convoco a ayuno y oración. Los convoco a tiempos de vigilia. Y que cuando usted menos se imagina, la gente anda detrás de un apóstol y de un profeta. Pero ¿y entonces cómo es que haya gastado 10 años de mi vida enseñando la Biblia y la gente se vaya detrás de cualquiera? Eso sería duro para Jesús. 3 años y medio resucitando muertos, sanando enfermos, libertando a esclavos del diablo, sanando leprosos, y que de pronto esos 12 no supieran quién era Él. Qué pena. Mire cómo ustedes guardan silencio. Porque es una realidad, hermanos. Usted como padre lo ha dicho, lo ha pensado. Me he pasado toda la vida enseñando a estos hijos y qué pena el camino que han tomado. Me he desgastado, he invertido. Porque no gastamos en los hijos, invertimos en nuestros hijos. Invertimos para tener un resultado. Bueno, pues yo pienso que Jesús diría igual. ¿Qué dice la gente de mí? Además, la influencia del judaísmo en los 12 apóstoles era evidente. Eran judíos, instruido, conocedor de la ley, y él tenía que saber que esos 12 habían entendido su mesianismo. Había venido Jesús a cumplir la ley y los profetas y a convertirse en el Salvador y en el que establecería a través de su sacrificio un nuevo pacto y dejaría atrás el pacto hecho en sangre de machos y ovejas y todo aquello del Antiguo Testamento. Pablo, en este punto, tuvo una triste experiencia, hermanos. Los cristianos de la región de Galacia, a quien él había evangelizado, les había predicado el evangelio en un momento que se entiende pudo haber sido de enfermedad. Porque Pablo en su carta a los Gálatas dice: si ustedes hubieran preferido, se hubieran sacado hasta los ojos, y se entiende que tal vez Pablo estaba atravesando por una enfermedad oftalmológica cuando predicó en la región de Galacia. Resulta que estos cristianos de esa región se habían convertido al evangelio, y después de conocer el esplendor de la gracia de Dios en Jesucristo y experimentar la presencia del Señor, resulta que ahora los Gálatas se estaban volviendo al legalismo judío. Y estuvieron limitando a la soberanía de Dios a unos días especiales. Y Pablo se queda asombrado. Imagínese que no pudo ocultar su asombro, que cuando le escribe su carta, él les dice: me temo que todo el trabajo que he hecho por ustedes no haya servido para nada. Qué pena, hermanos. Y Jesús quería saber que su trabajo no había sido en vano. Y qué bueno que tú y yo hemos recibido a Jesús y hemos reconocido que su sacrificio es válido para el perdón de nuestros pecados. Me dolió ver a esos judíos ortodoxos allá en Israel
al lado del muro de los lamentos, moviéndose para adelante y para atrás, así que parecen un resorte, clamando todavía por el Mesías, cuando el Mesías Jesucristo ya vino. Qué pena que todavía estén esperando al Mesías cuando ya Jesús cumplió todas las palabras de la profecía del Antiguo Testamento. Y sabemos que Él es el mediador de un nuevo pacto y que en Cristo hemos alcanzado salvación y perdón de nuestros pecados. El ministerio público de Jesús en Galilea ya estaba tocando a su fin y el Señor había decidido ir a Jerusalén. Sabía muy bien lo que le esperaba allí en la ciudad amada. Iba a morir en una cruz, iba a ser traicionado, iba a ser maltratado. Él estaba claro de eso y quería saber, antes de ponerse en camino, si había alguien que hubiera descubierto de veras quién era Él. Así que le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le hicieron un resumen de los resultados de la última encuesta de opinión pública. Según la CNN, nosotros hemos descubierto que algunos dicen que eres Juan el Bautista. Fox ha anunciado que eres Elías o uno de los profetas de la antigüedad que ha resucitado. Los discípulos sabían cuál era la opinión pública de la gente. Estaban entre ellos, conocían cuál era la opinión. El propio Herodes Antipas, que había dado muerte a Juan el Bautista porque lo denunciaba, porque estaba teniendo relaciones con su cuñada, dice: a lo mejor fue Juan el Bautista que resucitó. Yo quiero conocer a Jesús. Y había diferentes opiniones. Unos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, otros que eres Elías y otros que eres un profeta de la antigüedad. Mire usted. Y si usted pregunta ahora, ¿quién es Jesús? La variedad de respuestas que usted va a encontrar, se va a quedar asombrado. Pero hermanos, nosotros sabemos que Jesús no era Juan el Bautista resucitado. Sí era el que Juan el Bautista vino a presentar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual no era digno de desatar las correas de su calzado. No era Elías, pero tanto él como Juan el Bautista vinieron en el espíritu y poder de Elías. No era uno de los profetas de la antigüedad resucitado, pero sí era el Mesías profetizado por esos profetas en cumplimiento del mensaje de Dios. Pero es sorprendente cuando Jesús llega a Nazaret, la ciudad donde se crió, la ciudad donde vivían sus padres, su padrastro José y su madre María y sus hermanos y hermanas. Jesús llega a la ciudad de Nazaret y Marcos nos cuenta que cuando Jesús llega a Nazaret, seguido de sus discípulos, como solían hacer los rabinos de su época, y entrando en la sinagoga comenzó a enseñar, los incrédulos de Nazaret se quedaron boquiabiertos ante las enseñanzas y los milagros de aquel Jesús que habían visto crecer junto a ellos. Y dijeron: ¿cómo es posible? Y mire qué preguntas. Dice Marcos que aquellos incrédulos de Nazaret se preguntaban: ¿de dónde sacó este hombre todo esto? Mírelo ahí en la pantalla si usted me está siguiendo. ¿De dónde sacó este hombre todo esto? ¿Cómo pudo conseguir tanta sabiduría si este es el carpinterito, hijo de José? Pero ¿de dónde sacó el poder para hacer los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven sus hermanas aquí también entre nosotros? Esta era la opinión de la gente de Nazaret. Este es el carpintero del pueblo. Me encantó algo que encontré en el estudio que hacía de esta porción. Y es que la gente de Nazaret despreció a Jesús porque era un obrero, un carpintero, pero me gusta de esta manera, un artesano. Jesús no solo era un carpintero remendón, arreglando taburetes y asientos. El artesano de aquel tiempo podía hacer cualquier tipo de trabajo de carpintería.
Era un artesano, y los nazarenos dijeron, pero si este es el carpintero, este es el artesano, este es el hombre que se quedó al frente de la carpintería cuando su padre José murió. ¿Cómo es que ahora anda como un rabino y lo siguen gente y entra aquí a esta sinagoga y predica y hace milagros y hace señales? Y tenían el peor concepto de Jesús, y por la incredulidad de ellos, dicen los evangelios, que allí no pudo hacer muchos milagros, y declaró esta palabra: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Qué pena. Ese era el concepto que tenían acerca de Jesús. La gente de Nazaret despreció a Jesús, pero los que amamos a Cristo, tú y yo, entendemos que esa es su gloria. El carpintero de Nazaret, el Hijo de Dios encarnado en la persona de Jesús, cuando vino a la tierra, no pretendió excluirse de las durezas, sino que asumió la vida con todas sus tareas cotidianas. Por lo tanto, hermanos, aquí aprendo esta gran verdad que la comparto contigo, con el amor del Señor. Cuidémonos de caer en la tentación de valorar a las personas por las circunstancias externas y no por su valía personal. Para que no caigamos en el error del profeta Samuel, a quien Dios tuvo que corregir y decirle: Samuel, tú miras lo de afuera, tú miras lo exterior, pero yo miro el corazón. Para ti tal vez esos califiquen para ser rey porque es el modelo que tienes de Saúl, pero para mí ninguno califica, porque tú miras lo de afuera, yo miro el corazón. Que Dios nos libre de caer en el error, hermanos, de valorar a las personas por las circunstancias externas y no por su valía personal. Amén. También, cuando leo los evangelios, y usted también lo hace igual que yo, encontramos la terrible opinión que tenían de Jesús los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos del pueblo. Hermanos, qué opinión más terrible tenían de Jesús. Ellos decían que Jesús era Belcebú y que por el poder de los demonios echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. Ellos llegaron a decir que Jesús era un glotón y un bebedor de vino, porque compartía con publicanos y pecadores. Decían además que Jesús quebrantaba el día de reposo, porque Él declaraba: yo soy el Señor del día de reposo, porque es Dios. Además lo acusaban de tener espíritu inmundo, que prohibía darle tributo al César, que era un pecador, que era un malhechor, entre otras terribles opiniones más. Pero me alegro saber con el corazón de que esta gente estuvieran equivocados y que sus razones eran totalmente mentiras, hermanos, porque si hubiera sido así, todavía estuviéramos en nuestros pecados. Pero Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Aleluya. El apóstol Pedro y Juan, cuando fueron llevados ante el Sanedrín judío, ellos declararon: solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios, y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Diciéndole a estos sacerdotes, diciéndole a estos fariseos, diciéndole a esta élite judía: ustedes también necesitan encontrar a Jesús, porque solo en Él pueden alcanzar el perdón de sus pecados. Ya déjense de estar escondiéndose detrás de Moisés, porque ustedes son unos pecadores que necesitan conocer a Cristo. Pablo ratifica esta verdad cuando escribe su carta a Timoteo y le dice: Timoteo, debes saber esto. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. ¿Cuántos creen esta verdad? ¿Quién dice la gente que soy? Uno dicen que eres Juan el Bautista que resucitó. Otros dicen que eres Elías y otros que eres un profeta de los antiguos que ha resucitado.
Y entonces Jesús se vuelve a ellos y les dice: ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién dices que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? ¿Te estás haciendo la pregunta personalmente? Porque ahí es donde yo quiero llevarte hoy. Mire qué sencilla palabra. Yo quiero llevarte ahí. Imagínate que Jesús está aquí y te está diciendo: ¿quién yo soy para ti? Jesús se volvió a sus discípulos y su pregunta entonces ahora fue más allá de buscar la opinión popular. Ahora la pregunta es personal. ¿Y ustedes? Dicen las versiones un poco más modernas, versiones de la Biblia. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ya me dijeron la opinión de la gente, pero ustedes que han llevado conmigo 3 años y medio, caminando, viendo, oyendo, estando conmigo en los momentos que he hecho milagros, señales y prodigios, ¿quién decís que soy? Yo creo, hermanos, y usted tal vez coincida conmigo, que la pregunta de Jesús revela que le interesaba no tanto la opinión de la gente, sino la opinión que sus discípulos tenían sobre su identidad como el Mesías. Y ahí es donde quería él llegar. Para Jesús era importantísimo que sus discípulos, que serían sus testigos, que serían sus representantes, sus embajadores, tuvieran un concepto claro y correcto de quién era él. Imagínese que usted sea nombrado embajador plenipotenciario en el país de Madagascar. Y cuando usted presente sus cartas credenciales y le pregunten: ¿de qué país usted viene? ¿Cómo se llama el presidente? ¿Cómo está constituido el país? Dime de la economía, dime de las finanzas, háblame, dime. Usted dice: bueno, aquí me trajeron aquí, pero yo realmente no sé todo lo que... Si nosotros vamos a ser embajadores y representantes de Cristo, tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que identificarnos con Cristo. Tenemos que identificarnos con Jesús. Y ahí está el punto. Si estos discípulos iban a ser sus representantes, si estos discípulos iban a ser sus testigos, sus embajadores, ellos deberían de tener claro el concepto acerca de quién era Él. Porque ellos tenían que descubrir no solo quién era Jesús, sino lo que significaba para ellos, lo que significaba para los judíos y lo que significaba para los gentiles. No podían tener un marco estrecho de quién era Jesús, sino amplio. Yo creo que la fe cristiana va más allá de conocer lo que otros creen u opinan de Jesús y de la Biblia, hermanos. Mi fe y compromiso con Dios no lo puede moderar el pensamiento popular. No, es importante que yo sepa personalmente quién es Jesús y lo que significa para mí. Lo que diga el hinduismo, lo que diga el budismo, lo que diga el islamismo, lo que digan los judíos, lo que digan los santeros o bilongueros o espiritistas, no me importa. Yo necesito saber quién es Jesús para mí. ¿Qué dice la Biblia? Que es la máxima revelación de Dios a los hombres. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús para mí? Cuando el apóstol Pablo le escribe su segunda carta a Timoteo, él no le dice: yo sé lo que he creído. Él dice: yo sé en quien he creído. Mire qué diferente. Hay gente que defiende su iglesia, defiende su denominación, defiende su institución, pero no conocen a Cristo. Pueden hablarte de la iglesia, de la estructura, pero pregúntale: ven acá, sí, muy bien tu iglesia, pero dime algo de Cristo. ¿Qué tienes que decirme de Jesús? ¿Qué tienes que hablarme de Jesús? Porque en definitiva, Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es el fundamento de la iglesia. Jesús es la vida de la iglesia. Jesús es el todo de la iglesia. Sin Jesús, la iglesia no existe. El evangelio, hermanos,
no consiste en recitar un credo, sino en conocer a una persona y que esa persona sea Jesucristo. Ahora sobreabundan las oraciones aprendidas. Lo más lindo del Evangelio es que tus oraciones tienen que ser espontáneas. Que tú hablas con Jesús, hablas con el Señor, hablas con Dios por medio de Cristo espontáneamente. Que no tienes que repetir la oración que te mandaron por WhatsApp, ni por Messenger, ni por Instagram. Que no tienes que andar repitiendo como si fueras un loro. Tú tienes una relación personal con Dios a través de la persona de Jesús y no tienes que repetir un credo. No, tú puedes hablar con Dios por medio de Cristo de forma personal y abrir tu corazón y decirle cómo te sientes y la necesidad que tienes de Él. De forma personal, hermanos. Si recitas esta oración, te bendigo en la mañana, te bendigo al mediodía, te bendigo en la tarde. Aleluya. Hermano, no le estoy restando importancia a aquel que se inspiró. Pero lo que más impactó a los discípulos cuando vieron a Jesús orando es que Jesús tenía espontaneidad en su oración. Cuando usted lee el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, cuando vieron a Jesús orando, hubo un discípulo que le dijo: enséñanos a orar, porque tú oras diferente a como nos han enseñado a nosotros. Porque había espontaneidad, y a través de Jesús podemos tener esa comunión con el Señor. El Evangelio es más que recitar un credo, es más que recitar palabras aprendidas, es conocer una persona y que esa persona sea Jesucristo. Pablo está a punto de morir, ya está próximamente a ser ejecutado por su fe en Cristo, pero sin embargo él no duda del Dios en quien ha creído. Y es interesante en esta palabra que aparece en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 2, como el verbo griego que se traduce yo sé en quien he creído, se refiere a algo que comenzó en el pasado y que tiene resultados permanentes y continuos. No es que yo creí ayer y dejé de creer hoy porque el zapato se me apretó. No es que yo creí ayer y porque tuve problema en el matrimonio, ya mi fe se esfumó. No es que yo creí ayer y porque ahora el médico me diagnosticó que tiene la ciática y tiene el problema en el hígado y en el corazón, ya no. He creído significa que creí ayer, creo hoy y creeré mañana. Significa que creo en las buenas y en las malas, que mi fe está solidificada en el fundamento que se llama Jesús, que dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. La fe nuestra no puede ser para allá y para acá. Por eso es importante poner nuestra fe en Jesús. Es sumamente importante. Y más en estos tiempos, hermanos, de tanta apostasía dentro de las iglesias, saber en quién hemos creído. Si queremos sobreponernos a cualquier adversidad, si queremos superar y enfrentar los retos de la vida, tenemos que saber en quién hemos creído. Creo que conocer a Jesús va más allá de aprobar un examen de cristología. Cristología es el área de la teología que estudia la persona de Jesús. Y conocer a Jesús va más allá de aprobar un examen de cristología, saber qué dicen de Él las diferentes religiones del mundo y los diccionarios bíblicos. Si queremos conocer a Jesús, Jesús tiene que ser siempre nuestro descubrimiento personal. Puedo conocer mucho de Jesús porque lo he leído, me lo enseñaron en la escuela, en la universidad, pero no conocerlo personalmente. Puedo hablar de lo que otros dicen
Yo me puse a revisar la opinión del hinduismo, a revisar la opinión del budismo, a revisar la opinión del islam, a revisar la opinión del judaísmo, de los testigos de Jehová, a revisar la opinión de todas esas religiones grandes del mundo. Y las opiniones son diversas, no tienen a Jesús como el Hijo de Dios, no consideran que a Jesús hay que adorarlo, no creen en la Trinidad, no creen en la encarnación, no creen en la resurrección, no creen que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Pero esa opinión me da información. Pero yo lo que debo saber es que tengo que conocer a Jesús en mi experiencia personal con Él. Lo demás es información que me ayuda. Pero a Jesús se conoce y se descubre personalmente. Notemos que la pregunta del Señor a sus discípulos, y reitero esta verdad, fue personal y directa. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Otras versiones modernas dicen, en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y esta pregunta, hermanos, y queriendo llegar al punto, tiene que ser resuelta por cada persona de manera individual. Yo puedo decir lo que Jesús significó para mi madre, quien fue cristiana por más de 32 años y sirvió como maestra de escuela dominical. Yo puedo decir lo que Jesús era para mis suegros, que fueron ministros del Evangelio por más de 45 años y pastores en las Asambleas de Dios en Cuba. Yo puedo decir lo que Jesús es para otra gente, pero Jesús no quiere saber lo que tú puedas decir, lo que otra gente dice de Él, sino lo que tú dices de Jesús. Esta pregunta, ¿quién dicen que soy?, tiene que ser resuelta por cada persona de manera individual, sea joven o viejo, rico o pobre, hombre o mujer, gobernante o ciudadano. No podemos evitar, esquivar o posponer la pregunta. El Señor de los señores sigue haciendo la misma pregunta a todos y a cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo para ti? Ya sé lo que soy para el hinduismo, ya sé lo que soy para el budismo, ya sé lo que soy para los comunistas, ya sé lo que soy para los ateos, pero para ti que eres mi discípulo, ¿quién yo soy para ti? Ante tanta apostasía, la iglesia tiene que saber quién es Jesús. Y no me cansaré de predicar de Jesús desde este altar. La respuesta de Pedro, que ustedes la conocen, los que están aquí, los que nos visitan la van a escuchar. La respuesta de Pedro, uno de los discípulos, a esta pregunta de Jesús fue contundente, por decirlo de alguna manera, al punto que el Señor la catalogó como una revelación del Padre que está en los cielos. Porque un judío educado en el judaísmo, cuando Jesús pregunta, ¿y para ustedes quién soy yo?, que Pedro se levanta y diga, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La palabra Cristo en el hebreo es Mesías. Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías que estamos esperando. Tú eres el cumplimiento de la ley y los profetas. Tú no eres un judío más. Tú no eres el hijo del carpintero. Tú no eres un impostor. Tú no eres un borracho. No, tú no eres un comilón. No, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor, el que vino para traer salvación. Gloria a Dios, hermanos. Fue tan estremecedora la respuesta que Jesús tuvo que decir, según en la versión de Mateo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como bien comenta William Barclay, este comentarista bíblico, él dice, nuestra religión no puede ser lo que diga la gente. Jesús no llega y nos pregunta, ¿me puedes decir lo que otros han dicho o escrito acerca de mí? Él viene y nos pregunta personalmente, como le preguntó a sus discípulos, ¿quién soy yo para ti? Y yo quiero que tú te hagas esa pregunta, o que sientas que Jesús te está preguntando, ¿quién yo soy para ti? Y Jesús
Hermanos, no espera que le digamos lo que las religiones del mundo o los ateos dicen de Él. Él lo sabe. Los discípulos sabían lo que la gente decía de Jesús. Lo que más le interesa al Señor es lo que piensas tú y lo que pienso yo. ¿En qué lugar tenemos a Cristo? Jesús es más que un crucifijo colgado al pecho. Jesús es más que un cuadro de la última cena colgado en la pared de la cocina. A Jesús lo llevamos en el corazón. Jesús es más que religión. Jesús es más que nombre de una institución religiosa. Jesús es más que una barba. Jesús es más que un pelo a la cintura. Jesús es más que una corbata, que un cuello. Jesús es más que una saya al tobillo. Jesús tiene que ser el eje, y vuelvo a repetir esta verdad de hace unas semanas atrás. Jesús es el eje sobre el cual debe girar tu vida, la mía, tu familia y la mía. Jesús tiene que ser el todo para nuestra vida. Yo quiero decirte esto. Tienes que responderle a Jesús cuando te pregunte, ¿quién soy yo para ti? Tendría yo una respuesta para decirle a Jesús que viniera y me preguntara, Zamora, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? La razón de mi fe es Jesús. La razón de mi fidelidad es Jesús. La razón de mi vida es Jesús. La razón de mi persistencia en el camino de la fe desde que soy un niño es Jesús. Las instituciones religiosas pasan. Los líderes pasan. Las organizaciones pasan. Las iglesias pasan. Pero Jesús permanece para siempre. El escritor de los Hebreos dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Conflictos en el matrimonio, no te lleve a olvidarte de Jesús. Problemas en la economía, mal manejo de la finanza, no te lleve a olvidarte de Jesús. Enfermedades, dificultades con tu salud, que no te lleven a olvidarte de Jesús. Jesús tiene que ser el todo. ¿Tienes tú y tengo yo una respuesta si Jesús viniera hoy y nos dijera, ¿quién soy yo para ti? ¿Puedes pensar por un momento qué le dirías a Jesús? Si el Señor ahora mismo te preguntara, ¿quién yo soy para ti? No espera de ti tanto una respuesta teológica, aunque es bueno, como que le digas de tu corazón lo que Él es para ti. Los jóvenes tienen una canción que a mí me ha ministrado tanto, pero tanto me ha ministrado, que yo les voy a pedir a ellos que pasen aquí. Ayúdenme a cantarlo. Arriba, Merlin, vamos. Amado es